Buenas noches, amigos. Hoy el presidente Martín Vizcarra ha declarado desde Moquegua que la reforma política no es un capricho del Ejecutivo, ¿no? Y ha remarcado que hará lo necesario para que estas propuestas se lleven a cabo. Al mismo tiempo, pues el Jurado Nacional de Elecciones, nada menos en su aniversario, ¿no? Su titular pues ha señalado el 88 aniversario ya de esta institución y que por supuesto pues es vital en toda el mecanismo, la arquitectura de la reforma política que se propone. Invoca pues al diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para superar este nuevo momento de tensión que tiene, por supuesto, a la reforma en el centro. Yo intuyo que Percy Medina, de Idea Internacional, que nos acompaña esta noche, debe tener una opinión similar. Es decir, diálogo. Percy, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Diálogo es evidentemente lo que se necesita. Cierto. La pregunta es si es posible que pueda darse en estas condiciones. El diálogo, digamos, es el mecanismo previo a lo que se requiere, que es el consenso, ¿no? Una reforma política tiene que basarse en los más amplios consensos. En todo el mundo, cuando se hacen reformas de fondo, que quiere uno que duren en el tiempo, es necesario que las fuerzas políticas relevantes se sienten, conversen y encuentren los acuerdos que hagan viable una reforma que tenga viabilidad en el tiempo, ¿no? Porque si no son reformas de corto plazo y eso es lo que no se necesita justamente en las reglas de la política. La reforma, tal como se ha presentado esta arquitectura de los 12 proyectos de ley, donde bueno, se quitó el tema de bicameralidad y, en fin, ¿está bien hecha? ¿Te refieres a la reforma del Ejecutivo? A la propuesta de reforma. Bueno, yo creo que es un buen insumo para la discusión. Es una reforma, es una propuesta que tiene muchos puntos, ¿no? En total pueden sumar unas 50, 60 reformas entre los distintos niveles que se articulan y creo que hay cosas que de alguna manera responden a diagnósticos que están largamente hechos desde hace mucho tiempo por los expertos. Es muy interesante lo de democracia interna, por ejemplo, tema de financiamiento. ¿no? Lo de democracia interna es particularmente audaz, incluso. Por ejemplo, claro, lo de las elecciones primarias, Así es. ¿cierto? Y ahí hay varios elementos que creo que responden a un diagnóstico elemental, como que los organismos electorales tienen que encargarse de la elección interna de los partidos para la selección de los candidatos. Yo creo que eso es una cosa elemental. Me parece elemental también que es importante tener un mayor control del financiamiento de las campañas, que debe haber más transparencia, que tiene que controlarse el financiamiento privado que entra a las campañas. En fin, hay cosas que creo que son de mayor consenso. Hay otros aspectos que son más debatibles, pero bueno, la propuesta que ha enviado el Ejecutivo es un insumo para la discusión y es el Congreso el que tiene que tomar las decisiones. Ahora, ¿una reforma nos va a traer mejores partidos? Porque hay quienes también con algún escepticismo dicen, bueno, los mejores partidos no se hacen por decreto, pues, ¿no? No, obviamente, una reforma lo que hace es generar un marco legal que sea propicio para el desarrollo político, ¿no? Pero ni tenemos nuevos políticos, ni tenemos nuevos partidos, ni nuevos candidatos simplemente porque la ley ha cambiado. Hay un marco que permite que las cosas sean de otra manera. Pero nada de esto es mágico. ¿No es cierto? Una reforma no es mágica, sino es el incentivo para conductas humanas que deben llevar a un mejor desempeño. Claro, por ejemplo, la puerta de entrada de los partidos, ¿no? Ya no te van a pedir 1,5 millones de firmas, ¿no? Para que vayas al mercado negro del señor Cavazza, ¿no? Sino que vas a tener pues 12.000, ¿no? afiliados, que se supone pues sería algo, digamos, conseguible, ¿no? Y además hacer vida de partido, construir. Impulsa las alianzas, por ejemplo, que es interesante también, que es a lo que debes ir, ¿no? Ahí lo más importante es tener requisitos que sean elementos que den cuenta de la existencia de una organización. Las firmas no la dan, ¿no es cierto? Actualmente uno puede recolectar 50.000, 100.000 firmas sin tener ninguna adhesión partidaria porque las cambia con galletas, caramelos, lo que fuera. De lo que se trata es de tener afiliados que tengan deberes, derechos, que tengan algún compromiso con la organización y de acuerdo con la propuesta que ha hecho la comisión coordinada por Fernando Tuesta, de ese padrón de afiliados salen los candidatos. ¿Por qué? Porque 4/5 partes de los candidatos tienen que haber sido elegidos en primarias a partir de la lista del padrón oficial del partido, ¿no? Entonces, yo creo que son varias cosas que se amarran y que pueden dar consistencia a una organización. Estos puntos son
¿Es posible alcanzar un consenso con ellos de lo que has visto en la situación en el Congreso? Yo creo que los consensos se construyen, Ajá. ¿cierto? Entonces, sobre la base de algunos diagnósticos compartidos, yo creo que ningún político puede negar que la actual manera como se eligen los candidatos no es idónea, ¿no? Porque no hay certeza sobre esas elecciones internas, porque en muchos casos da cuenta a cabildeos bajo la mesa. Entonces, de lo que se trata es de ponerle certeza. ¿Cuál es la mejor manera de darle certeza? Que el organismo electoral organice los procesos internos. Si son primarias abiertas o son primarias cerradas, se puede discutir, ¿no? Algunos Pero quieren que sean solamente los afiliados. no les falta razón, ¿ah? O sea, digamos, yo no creo que las primarias abiertas sean la única manera de seleccionar candidatos. Podría ser a través de primarias cerradas, o sea, elecciones internas de los partidos, con votos solamente de los afiliados. Quienes lo plantean tienen razones para ello, pero es un elemento que tiene que discutirse sobre la mesa Ahora, es una en el Congreso. bonita idea, por decirlo, este tema de las primarias abiertas con voto universal, ¿no? Es muy Porque interesante. tiene un elemento pedagógico, ¿no? Y de participación permanente, porque claro, siempre que hablamos que la democracia solo se expresa las elecciones cada 5 años, bueno, aquí el ciudadano estaría comprometido incluso desde la elección del propio candidato y sería pues mucho más responsable también incluso de esa opción, ¿no? Obliga a los partidos a tener actividad mucho antes del proceso electoral, obliga a los candidatos, a los precandidatos, a presentarse con anticipación y por lo tanto pueden estar más chequeados por la opinión pública, por los medios de comunicación, involucra a los ciudadanos en el proceso, o sea, tiene una serie de ventajas. Ahora, lo que no les gusta, de lo que yo he hablado con congresistas, evidentemente el tema de la inmunidad ya hemos visto, ¿no? Y eso se ha confirmado, pero el tema de la segunda vuelta, ¿no? El que la elección del Parlamento sea con la segunda vuelta presidencial. Bueno, no les gusta porque, claro, desaparecería la mayoría. Evidentemente, el elector va a ir en la segunda vuelta, en su mayoría, a votar pues por los candidatos de uno de los dos que queden Bueno, yo creo para que presidente. una medida de este tipo tendería a concentrar la votación en los dos que están en segunda vuelta, eso es evidente. Pero eso no quiere decir que desaparecen las demás opciones, porque ya hemos visto cómo el elector puede diferenciar entre el voto presidencial y el voto parlamentario. Veamos, en esta última elección, por ejemplo, Acción APP corrió sin lista presidencial y tuvo una representación parlamentaria. O sea, la gente puede diferenciar entre el voto por el Parlamento del voto del Ejecutivo. Pero evidentemente tendría una fuerza concentradora, ¿no? Es obvio, y creo que es lo que busca esa Y yo creo reforma. que hay que decírselo a los televidentes porque la gente no está discutiendo, los medios no están discutiendo como se debería en realidad, ¿no? Este tema. Y por ejemplo, el financiamiento de campañas, si lo enlazamos con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Todo el tema político penal, ¿no? El caso Lavajato, en buena medida está motivado en el apetito por dineros de campaña, ¿no? Aparte, pues están las coimas como tal, ¿no? Y bueno, hay una delgada línea, como hemos visto en el caso de la municipalidad, entre uno y otro. Pero el hecho es que la plata de campaña, la plata del avisaje en radio y televisión, sobre todo en televisión, es el principal motivador, porque necesitas mucho dinero, sobre todo en estos días que corren, cuando estás punto a punto, en la segunda vuelta. Entonces el hecho que, y eso ya está aprobado por referéndum, ¿no? el hecho que el Estado vaya a encargarse de esto, es una buena noticia. Hay quienes hablan pues de la privatización o de la estatización de las campañas, pero eso se está haciendo en países como México con buenos resultados, entiendo yo. En varios países de América Latina se ha prohibido la contratación de publicidad en radio y televisión. Los primeros países eran Brasil y Chile. Luego se ha sumado México, Ecuador, Argentina, y hay distintas formas de regulación de la contratación en varios otros países. Entonces, eso no es ninguna novedad. Eso ya se aprobó por referéndum. Ahora lo que toca es que el Congreso desarrolle esto para darle a la franja electoral, digamos, un sentido práctico que sirva para las campañas. La única manera de financiar el avisaje en radio y televisión ahora va a ser mediante financiamiento público indirecto, es decir, a través de fondos que provea el Estado, pero no necesariamente la franja electoral es la única manera de hacerlo. Entonces eso también se puede discutir en el Congreso para dar una salida más viable. Pero en general hay que discutir cómo es que se financian las campañas más allá del tiempo en televisión, porque la novedad en muchas de las campañas en América Latina en el último año y medio, es que el impacto de redes sociales, el impacto de WhatsApp, por ejemplo, es muy fuerte. Entonces, ahí también hay que dar algún tipo de regulación para garantizar que eso no se desborde, porque podría ocurrir que el gasto desmedido que ha habido en el pasado en radio y televisión hoy día se traslade a redes y que, por ejemplo, a través de robots
¿no?, del uso de WhatsApp, del uso de tecnología que permite generar incluso noticias falsas o media información, se inunde las campañas, se genere desinformación. Pregúntale a Donald Trump. Por ejemplo, o en Brasil, lo que ocurrió en la campaña de Bolsonaro. Y acá hasta ahora no se ha regulado, ¿no? Se ha regulado. No tenemos ninguna regulación al respecto, no es fácil de regular. Eso es bien importante, estás introduciendo un punto sumamente vital, porque claro, efectivamente te regula la publicidad para radio y televisión, pero no te dice absolutamente nada de redes. Porque tenemos una regulación de hace 20 años. La preocupación hace 20 años era televisión. Hoy día la preocupación es qué pasa en el ámbito de las redes. ¿Qué pasa con la información, las llamadas fake news? Imagínate. ¿Cómo es que se maneja la mensajería a través de WhatsApp, ¿no?, que es aparentemente una mensajería privada entre dos individios? Ahí corren las bolas, De alguna manera se convierte también en una red social, porque uno puede a través de los robots difundir información, medias verdades, información falsa, además en una circulación selectiva, porque se puede hacer el microtargeting, ¿no es cierto?, la microfocalización de la información para llegar a determinados públicos y a través de esa información generar realidades inexistentes que te constituyen realidades políticas durante la campaña. Sumamente interesante. Para terminar, Percy, ¿cómo llevar a cabo esta negociación? Lo que pasó fue que, bueno, el presidente parecía llano, invitó a los congresistas al día siguiente le dijeron tu inmunidad, chau, ¿no? Y el presidente respondió con la famosa carta y la visita al Congreso que le chocó a muchos congresistas y la cosa se cayó. Pero ¿cómo retomar el cauce? Toda reforma política tiene que empezar con sentarse con la mejor buena voluntad a conversar el conjunto de la agenda y ver los detalles. No se trata de sentarse para la foto, menos aún hacerlo en la Comisión de Constitución, donde se debe llegar con los resultados de las conversaciones. Lógico. Digamos, la Comisión de Constitución es el espacio en el que se toman los acuerdos, en el que se votan las cosas y donde las mayorías y las minorías se hacen sentir por el peso político que cada una tiene. Pero los acuerdos se hacen normalmente en mesas fuera del Parlamento, entre los partidos políticos, con expertos, viendo los detalles, viendo legislación comparada. Es un trabajo, es digamos el trabajo que se hace sin saco y corbata, ¿no es cierto?, con la camisa remangada, viendo punto por punto cómo podemos construir un consenso. No es en qué estamos de acuerdo, sino en qué nos podemos poner de acuerdo a partir de sentarnos a conversar. A veces uno se puede tomar una mañana entera discutiendo un determinado punto y no llegar a nada. Ahora, eso no se puede hacer en una sesión de la comisión, porque si no, eso sería interminable. No, y lo televisas y los congresistas están, digamos, como es normal, estímulos mediáticos. Es normal porque frente a las cámaras la gente quiere dar un discurso político, ¿no? En una sesión de trabajo se analizan distintas opciones, se ve qué es lo más viable, unos pueden estar de acuerdo con una cosa, con otra, y se va construyendo el consenso. El consenso no se encuentra, el consenso se construye. A negociar, señores. Gracias, Percy Medina, por acompañarnos y vamos a preguntarle a Juan Cheput, congresista de la República, al regreso si él se va a remangar la camisa. Ya volvemos. Conversamos con el congresista Juan Cheput de la bancada Contigo. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo estás, Enrique? Lo primero, el martes se va a votar en el Pleno, ¿no? No, en la Comisión Permanente. En la Comisión Permanente, o sea, son dos fases más. El informe que recomienda, que usted emitió, que recomienda la inhabilitación, la destitución e inhabilitación por 10 años del ex fiscal de la Nación, actual fiscal supremo Pedro Chávarri. También está el fiscal Tomás Gálvez. Tomás Gálvez, ¿verdad? Exactamente. Finalmente, ¿cuáles son las perspectivas de lo que pasa en la Comisión Permanente? Yo estoy esperanzado en que siga primando un criterio reflexivo en los votantes, que en este caso algunos no son miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Disculpe, es de concertación parlamentaria usted, ¿no? Sí, concertación Le dije parlamentaria. Contigo, ¿no? El partido Contigo, o sea, no es ya, está bien. Claro. Está bien. Bueno, es el partido Contigo. Ya. Y la bancada de concertación parlamentaria. A veces uno se equivoca en estas nomenclaturas de la política peruana actual. Así es. Adelante, por favor. Y entonces, yo estoy esperanzado, ¿no?, en que la votación salga positiva. El debate ha sido bien amplio en el ámbito de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahora van a volver a tener derecho a expresar su opinión tanto el fiscal Tomás Gálvez como el fiscal Gonzalo Chávarri. Y como consecuencia de todo eso, volveremos a votar. Si se aprueba en esa instancia, pasaría al Pleno. ¿La votación es el mismo martes? El mismo martes tiene que ser. ¿Y pasaría al Pleno el jueves? Si es que se semana aprueba. de representación. Ok. Entonces yo creo que ya sería la próxima semana, ¿no? O martes o jueves de la próxima semana, para que se den tiempo ellos también, si es que pasa
al ámbito del Pleno a preparar su defensa. Si usted tiene que resumir en el caso de Chávarri las razones por las cuales él debe recibir estas sanciones que son sin duda significativas, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, el deterioro del Ministerio Público como consecuencia de una trayectoria que merece una serie de cuestionamientos, que es la esencia del juicio político. El juicio político no es punitivo legal, es decir, no tiene que existir una falta en términos legales de Código Penal. El juicio político tiene que ver con el deterioro ante la opinión pública, ante la ciudadanía, de un determinado estamento del Estado como consecuencia del comportamiento del funcionario o de lo que está generando como consecuencia de su accionar. Entonces, cuando hay algunos que dicen no hay pruebas, pues se equivocan. Pues la esencia del juicio político es que sin existir elementos contundentes, sin que exista una codificación en índole penal, el funcionario ha cometido algún tipo de acto que atenta contra la moral pública. Ahora, una inhabilitación de 10 años, en ese caso me pongo desde la otra perspectiva, es un castigo, bueno, que acaba prácticamente con la carrera pública, en todo caso. De esta Bueno, pero lo que sucede es que, sin que yo tenga algo contra el fiscal Pedro Chávarri, hablemos del funcionario más que de la persona, por la persona tengo el mayor de los respetos, es evidente lo que está pasando con el Ministerio Público, ¿no? Es un escenario en el cual fiscales de menor nivel se enfrentan a fiscales de mayor jerarquía, hay una percepción del Ministerio Público como tomado por un grupo de personas que lamentablemente lo están afectando en su accionar, entonces las condiciones están dadas para que ese deterioro lamentablemente recaiga en él. Y si a eso le agregamos algunas escenas que han sido de dominio público como el deslacrado, ya se socava el mismo principio de la confianza. O sea, ¿cómo puede tener confianza un ciudadano cualquiera si es que ve a un fiscal supremo, independientemente de la explicación que él dé, deslacrando una oficina que dice no pasar? ¿No? Entonces, existen elementos más que evidentes para poder plantear esas acciones. Hay un punto interesante ahí, ¿no? Evidentemente el deterioro al que Chávarri sometió al Ministerio Público fue probablemente su peor error, ¿no? Claro, y como o sea, te muy digo, seguramente si es que él hubiera tomado otra decisión muy al principio, como pasó, por ejemplo, en el Poder Judicial, otra hubiera sido también el resultado, ¿no? Mira, tu pregunta es bien oportuna y realmente es muy buena porque permite explicar lo que la ciudadanía muchas veces no entiende. Piensa que la instancia de la subcomisión es una instancia fiscalizadora, jurisdiccional, acusadora, que se basa en el Código Penal. Acá hay un deterioro de la imagen, un deterioro del Ministerio Público como institución, un deterioro de todo el sistema de justicia como consecuencia de un grupo de personajes que ya está demostrado han pertenecido a la banda de los cuellos blancos, el caso del señor Inostroza. Entonces, todo eso configura un escenario que ha hecho que la ciudadanía pierda confianza en su sistema de justicia y sobre todo en una entidad tan importante como el Ministerio Público. Entonces, a tal deterioro, tal sanción. Si no estoy mal, su informe no incluía en la misma situación a Tomás Gálvez. Inicialmente, efectivamente. ¿Qué dio el vuelco? Hubo una cuestión previa de parte de Víctor Andrés García Belaúnde y luego se sometió todo eso a un debate y yo voté a favor del cambio porque esa es otra circunstancia que es importante explicar. Yo lo que brindo es un insumo, no es un proyecto de ley de Juan Chaput. La subcomisión de acusaciones constitucionales delega en un congresista el determinar si existen o no indicios suficientes para que una persona se someta al ámbito del juicio político. Me lo dan a mí y yo presento un informe. Ese informe se somete a debate y si hay personas que quieren complementarlo, pues se somete a otro debate y si es aceptado por los votos, se asume. Y en ese sentido, cuando a mí me dan el argumento que en el caso de que yo cierre la puerta para uno de los elementos como el de organización criminal que estaba planteado ahí, en el caso del doctor Chávarri, o encubrimiento personal o real, en el caso del doctor Tomás Gálvez, ¿qué podría pasar? Si yo decía no al lugar a sanción, en el futuro podría determinarse algún tipo, otra acusación constitucional por lo mismo y ya sería una piedra en el zapato que ya anteriormente se haya cerrado esa puerta. Entonces, para evitar de que suceda lo mismo que ha pasado con algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, yo opté por aceptar esa iniciativa de Víctor Andrés y decir, dejemos abierta la puerta por si surgen nuevos hechos, ¿no? El caso de Tomás Gálvez me parece distinto, ¿no? Por supuesto. Es decir, Tomás Gálvez incluso fue fuente de varios periodistas con el caso OMPE, que está vinculado a los cuellos Pero blancos, aún más, ¿no? mira, Entonces, eso permite decir otra cosa. Su mujer fue la que denunció el caso. Y tuvo un el caso comportamiento OMPE. muy correcto su señora en la subcomisión, sí. muy correcto. Y cuando yo planteo que no merece sanción, me estoy circunscribiendo
a las acusaciones constitucionales o que eran muy endebles o que no tenían sustento para la sanción. Entonces, por eso es que en el caso de la acusación constitucional de la suspensión hasta por 10 años, o sea, en ese caso yo voto en contra. O sea, yo dejo abierta la puerta para la parte penal, que al final será materia de los fiscales. Pero en lo que se refiere a los 10 años de suspensión en asuntos públicos, pues ahí voto en contra, pues considero de que aún con los elementos planteados por Víctor Andrés, no considero yo que se le deba sancionar de manera tan dramática, ¿no? Interesante diferenciación. Juan Cheput, los minutos que nos quedan. Acabamos de tener una interesante conversación con Percy Medina, que lo que dice es: no vas a llegar a una reforma política si no se trabaja para lograr un consenso y se negocia detrás de cámaras, porque claro, en realidad ahora últimamente algo más debe pasar, pero parece que casi todo pasa por delante de las cámaras. Mira, si alguien falta en la ¿Qué posibilidades? Si alguien faltó en la comisión Tuesta, fue Percy. No porque sea amigo de nosotros, no porque lo conocemos 25 años, 30 años, sino porque es una persona que tiene una experiencia notable en algo que era muy difícil de sacar adelante, como fue la ley de partidos políticos. Entre el año 2002 y 2004, la ley de partidos políticos era cosa que nadie quería tomar. La asume Henry Piz con Carlos Ferrero, y en la Comisión de Constitución que la presidía Natalia Amprimo se empieza a trabajar en dos estamentos: el de los dirigentes fuera del Parlamento, encabezados por, en este caso, por Percy Medina y Fernando Tuesta en la OMPE, y en el parlamentario, encabezado por Henry Piz y Carlos Ferrer, y trabajando con la Comisión de Constitución. Entonces se llegó a nuclear el ámbito dirigencial con su extensión política, que es el Parlamento, y salió la ley en el 2004. ¿Y quién era la bisagra? Rafael Roncagliolo y Percy Medina. Entonces, involucrar a los dirigentes, no solamente a la sociedad civil activista, sino a los dirigentes de los partidos políticos, con su extensión parlamentaria, extensión política, yo creo que le daría fortaleza. Porque hoy por hoy, esta discusión está limitada al ámbito del Parlamento, que está bien, es el que da las leyes. Pero los que sufren las consecuencias o se benefician de las mismas son los partidos políticos. Y ya existe una experiencia muy buena, como fue esa de la ley de partidos políticos que se hizo con el concurso de Percy Medina. Bueno, pero de repente puede dar una mano todavía. Yo creo que sí, mira, justo hemos finalmente quedado... la reforma tendría que salir, no exactamente como está, ¿no? Ya tanto se ha hecho que no está escrita en piedra, pero me imagino que Juan Cheput piensa que alguna reforma tiene que salir de todo esto. O sea, ¿no? mira, yo estoy con lo que estoy en contra, y se lo dije al presidente así cara a cara, face to face, ¿no? Como se dice coloquialmente, fue en el apresuramiento. Y le dije: señor presidente, separemos las que se necesitan 2 legislaturas y las otras tramitémoslas con la tranquilidad del caso, porque mire usted los resultados de la reforma de justicia. Pusimos requisitos como para que postule un astronauta, y lo dije en el debate. ¿Y cuáles son las consecuencias? De que simplemente tenemos un grupo de personas que no aplican a nada, ¿no? El que ganó el examen. Claro. Entonces, pero mira, se le dijo al presidente, si vamos a repetir lo mismo va a estar mal. Y lo lamentable ya viene, es lo otro, ¿no? Que quedamos en conversar, quedamos en que ese era el inicio de una ronda de conversaciones, y luego por un conjunto de excesos, de repente, de ambas partes. No niego que en la Comisión de Constitución... Claro, la carta no les ha gustado a los congresistas, pero esa archivada de la inmunidad, pues... Pero mira, es que ahí viene una confusión. No se archiva el tema, se archiva un proyecto de ley, pero el tema permanece, el de la inmunidad. Hay iniciativas muy buenas, como la de Mauricio Mulder, por ejemplo, de empezar eliminando la inmunidad de arresto. Y fíjate que ya Mamani, el día de hoy, es otro protagonista, en el sentido de que se está pidiendo el levantamiento de su inmunidad. La noticia es de las 7:30 de la noche. Entonces, si nosotros sacamos la inmunidad de arresto, ya estamos teniendo temas que permitirían que algunos parlamentarios sean entregados a la justicia sin necesidad que haya un debate en el Pleno. Perfecto. Juan Cheput no se va, todavía midiendo el tema de la presidencia del Congreso de ninguna manera. La vez pasada dijo que no, que ni hablar. No hay conversaciones firmes, pero en todo caso a mí me encantaría de que sea una persona que tenga una trayectoria amplia, correcta, como Víctor Andrés García Belaúnde. Yo en ese sentido sí abonaría por él. Que existen algunos que me están lanzando a mí, también es cierto, y lo agradezco, pero mi interés más va por el lado de una candidatura de ese tipo. Muchas gracias, Juan Cheput, por gracias acompañarnos. A ti, Quique. Vamos a regresar con cara a cara, con face to face, después de la pausa. Este
Estamos con Juan Carlos Matthews, es vicepresidente del World Trade Center Lima, Perú, y es, por supuesto, ex viceministro de MIPE Industria. Le agradecemos. ¿Cómo está, Juan Carlos? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Por supuesto, la coyuntura económica en medio de nuestra esquizofrenia política, ¿no?, pasa un poco a veces desapercibida, pero ya estamos como entre la saturación y la necesidad, por supuesto, de fijarnos en lo que está pasando, porque para empezar, la guerra comercial entre los dos principales socios comerciales del Perú, chiquitito, ¿no? Claro. Pero entre estos dos gigantes, evidentemente, dicen muchos, nos puede pasar factura. ¿Esta es una factura con puro pasivo o puede haber algo positivo en toda esta situación? Claro, buen punto, Enrique. Ahí, de repente la primera reflexión es mirar la envergadura de los actores que están en juego, ¿no? Porque cuando hay un problema en el Perú, es un problema de los peruanos. Cuando hay un problema en Estados Unidos y China, es un problema del mundo entero. Por supuesto. Entonces, es innegable que va a tener una repercusión y está teniendo una repercusión para el mundo y para América Latina. Sin embargo, también es cierto que encuentra a un Perú en una posición económica bastante más estable de lo que tuvo en décadas anteriores. Si miras todos los indicadores macro, todos, Perú está en una posición bastante más saludable que la mayoría de países en América Latina. Oiga, pero ahí yo quiero hacerle un paréntesis para complementarlo. Es impresionante que tengamos esa solidez en medio de la situación política que estamos atravesando. Eso habla muy bien de la economía, pero en parte también de nuestro sistema democrático, en medio de todo, que ahí está aguantando, ¿no? O sea, porque siempre se habló del tema de la macro, pero acá ya estamos yendo más allá. Eso es una buena noticia como tal, ¿verdad? Es cierto, a pesar de que, de todas maneras, hay desafíos grandes en términos de reformas que no se dan desde los 90 en el Perú, que siguen estando sobre Las tablero. famosas reformas de segunda. Por supuesto, y estamos hablando de institucionalidad, estamos hablando de educación, salud, infraestructura, ciencia y Pensiones. tecnología, por supuesto. Entonces, esos retos los tenemos y al final cuando uno mira que la economía peruana va a crecer 4% y que crece más que América Latina, es insuficiente para el Perú. O sea, tendríamos que estar creciendo sobre el 6% para que tuviéramos la tranquilidad y la aspiración natural a participar en la OCDE y para pasar a las ligas mayores, ¿no? Entonces, hay retos ahí. De todas maneras, en tu punto, es cierto. O sea, primero, una de las preocupaciones mayores es cómo está impactando en el tema el precio de los metales. El precio de los commodities en general, pero particularmente los minerales, y en el caso de Perú, eso es relevante porque el 60% de lo que Perú exporta son justamente minerales, y particularmente cobre y oro. Y eso nos afecta en la llegada hacia Estados Unidos, hacia China en particular. ¿Por qué impacta en el precio como tal? ¿Por qué la demanda se reduce por el lado Claro, chino? porque esta incertidumbre que se da producto de la guerra comercial, primero, para tener una idea de dimensión, está afectando productos que se comercian entre ambos países que representan 260.000 millones de dólares. Para tenerlo en claro, eso es más que todo el PBI del Perú. Entonces, esa incertidumbre está generando una menor proyección de crecimiento, tanto en Estados Unidos como en China. En China se preveía 6.4%, ahora se habla 6.2, 6.1, que parece poco, pero para el tamaño de la economía china eso es súper importante. Ahora, veníamos embalados ahorita nomás con el cobre y el oro. ¿Eso también está cambiando entonces? Por supuesto, no por volumen, porque en volumen sigue creciendo la exportación, el tema es el precio. Y el impacto es poderoso, y como digo, si pesa de la canasta exportadora, este año con un poco de suerte nos acercaremos a los 50.000 millones de dólares de exportación, y de esos 60% minerales, y particularmente oro y cobre, que es como el 80%, el golpe nos da, ¿no? Entonces, ahí tenemos un impacto. Y lo otro es que esta incertidumbre hace que muchos inversionistas e incluso personas se vayan refugiando en el dólar, y eso genera una presión hacia la subida del tipo de cambio. Obviamente, y que revierte un proceso que habíamos vivido de solarización cada vez más sostenido, ¿no? Lo que sí es bueno es que nos encuentra, además, en una posición económica mucho más estable que años atrás. Nos encuentra con una estructura comercial súper bien diversificada. Hoy día tenemos 25% de nuestro comercio con Norteamérica, particularmente Estados Unidos, 25% con Europa, 25% con Asia, particularmente China, y 25% con América Latina. Eso es espectacular. Diversificado en términos de nuestros socios, no necesariamente en términos de nuestra cartera, ¿no? De acuerdo. Que sigue siendo Totalmente. minerales, pero sí muy interesante que esté bien repartido. Y eso no pasa con todas las economías. En el caso de México, hasta hace pocos años, 81% del comercio en Estados Unidos. Claro. Por lo tanto, se caía la economía norteamericana como se cayó.
el impacto mayor vino sobre México. Allí se ha hecho un buen trabajo, sin duda. Sí, sí, o sea, 21 TLCs que han apuntado hacia eso. O sea, es mentira si decimos que eso estaba calculado, pero que la mezcla terminara así. Pero sí es cierto que al abrir el abanico, No, pero es bien interesante porque finalmente la política de apertura te ha dado, te da ciertos salvavidas en situaciones como estas. Sin ninguna duda. En el caso de China, una dirigente gremial me comentaba esta mañana que ellos buscan ahora de repente venderle a China lo que Estados Unidos le vendía y que ahora ya no le va a vender. Por ejemplo, algunos cítricos, tienes unos temas de estación, hasta los arándanos. Pero claro, estamos hablando de cajoncitos. Va sumando, pero son cajoncitos al fin y al cabo. Es cierto, esa es la mirada que al principio, cuando se produjo el primer disparo de Trump hacia China en enero de 2018, se comenzó a mirar como una oportunidad en América Latina. Entonces México decía, voy a vender más productos eléctricos hacia Estados Unidos, Argentina y Brasil decían, vamos a vender más soya, y nosotros también pensábamos en algunos renglones en agro, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, lo que ha ido pesando más es una incertidumbre porque que ha rebotado en una tendencia que el dólar suba y a una retracción, una desaceleración del crecimiento tanto en Estados Unidos como en China, y el perjuicio es mayor que la oportunidad, eso es verdad. Y por lo tanto esa visión optimista que se veía en América Latina ha ido decayendo porque se pensaba que eso iba a ser coyuntural y vemos que de enero del 2018 ahora ha empeorado. La guerra se ha acentuado en lugar de ver... Ahora, pero si Trump es tan volátil, digamos, como la moneda venezolana, podría retroceder, porque alguna declaración ha hecho ahora, ¿no? Pero bueno, es tan, como digo, inconsistente, pero... Por supuesto. Lo que ubicas es importante. El tema de la guerra comercial no ha retrocedido desde enero del 2018. Totalmente de acuerdo. Igual que tú, y me parece un punto súper importante, yo también tengo el optimismo hacia eso, porque el sentido común te haría pensar, como Estados Unidos o como China, que eso los perjudica a los dos. Claro. Y por lo tanto, la sensatez tendría que llegar en un momento porque a que se si el tema de Trump es el deal, ¿no? No por encima de todo, pues en algún momento pues se dará cuenta, ¿no? de esta situación. Claro, Estados Unidos, promotor de libre comercio, es todo anti-libre comercio, ¿no? Exactamente, es el mundo al revés. ¿Cómo observas el papel en este caso de los actores peruanos, de la gente peruano, del gobierno peruano y el MEF particularmente? Digamos, yo creo que la tarea principal, cuando uno mira el World Economic Forum y mira las áreas donde Perú está bien, eso que hemos mencionado de estabilidad macro, indicadores sanos en términos macroeconómicos, apertura comercial, sofisticación del mercado financiero, en esas áreas estamos bien. Y esa es parte de una tarea, no producto de esta coyuntura, sino que se viene trabajando bien en esos frentes. Los desafíos grandes vienen si uno mira la sostenibilidad de esa posición que tiene Perú hacia adelante. Y el reto no es solamente crecer, sino desarrollar, y desarrollar es no solamente crecer, sino reducir los niveles de pobreza y generar mayor bienestar. Y para que eso se logre, estos desafíos grandes de institucionalidad, de reforma educativa, salud, infraestructura, ciencia y tecnología, siguen estando en el tapete como los temas principales, y todavía no vemos señales muy claras de un pronunciamiento hacia eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el desafío mayor, porque la coyuntura es coyuntura, puede estirarse un poco, pero es coyuntura, pero si queremos proyectar un crecimiento sostenido y un desarrollo sostenido, esos retos los tenemos que encarar, ¿no? Y ese es el desafío más grande que tenemos. Ahora, la reforma educativa se suponía que más o menos era algo en marcha, pero ha sido un sector sumamente afectado en los últimos meses por los conflictos políticos, ¿no? Hoy mismo vimos esta marcha de Con mis hijos no te metas. Y claro, evidentemente estamos hablando de 5 o 6 ministros de educación en los últimos 2 años y pico. ¿No? El tema pensionario es un tema complejísimo, ¿no? Súper duro. Políticamente difícil de tratar. Entiendo yo que Mercedes Arauz está también trabajando en la materia, pero ojalá en todo caso, porque si uno dice, si la reforma política es tan difícil de lograr, ¿cómo vas a hacer? De repente esas ya van a ser tareas del Bicentenario, ¿no? Claro, yo también lo veo de esa manera. Ahora, pienso que incluso ante el pronunciamiento del propio presidente de la República de no postular y tal, debería llevarlo a atreverse a... Esa es una buena noticia, ¿no? Sí. A invertir tu capital político en toda una serie de reformas que son tan necesarias. Y ojo que son reformas que no reditúan en el corto plazo para que postule la siguiente elección, sino, como dices tú, reformas de mucho mayor alcance, ¿no? Y eso es lo que creo que debería encararse con más fuerza ahora. El presidente, en todo caso, tendría ahí una AFP política, si es que, un fondo de pensiones político, si se anima a comprarse ese paquete. Gracias, Juan Carlos Matus, por su visita esta noche. A ti, Enrique, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más en Caracol.
nuestros compañeros reporteros de TV Perú recogieron declaraciones de la congresista Tania Pariona a propósito de esta marcha que comentamos ayer con sus organizadores anoche, esta marcha de Con mis hijos no te metas, organizada de Padres en Acción, que terminó nada menos que en la Plaza Bolívar. Congresista Pariona de Nuevo Perú, gracias por estar con nosotros. Que es algo raro, es algo infrecuente que termine una marcha de protesta dentro del Congreso. Sí, muy buenas noches, Buenas noches. Enrique. Yapayan llaqtamasin chikunas papas hatun rimakuinita kachun. El día de hoy lo que hemos tenido en la Plaza Bolívar realmente refleja de cómo una fuerza política que intenta siempre hacer uso abusivo de esa mayoría, pues termina decidiendo como quiere y respecto al uso en particular de esta plaza, nunca antes ningún sector de la población, llámese sindicato de docentes, agricultores, mujeres, juventudes, ningún otro sector habría tenido un trato tan privilegiado como lo han tenido estos grupos de Con mis hijos no te metas. Siempre ha estado muy restringido el uso de esta plaza. Incluso para algunas actividades culturales hay que hacer un trámite engorroso y está sujeto casi a la decisión de la mesa directiva. Nos sorprende de sobremanera, pero también queremos entender en todo caso que si se abre la puerta del Parlamento y la de esta plaza para este tipo de manifestaciones, entonces tendremos posibilidades en adelante los congresistas también de pedir, de solicitar para otras marchas, y ya nos lo están solicitando. Los pueblos indígenas que quieren venir desde la Amazonía y del Ande para reclamar derechos mínimos, las mujeres que estamos a favor de la igualdad de género, que también en todo caso tendríamos el derecho de usar este espacio físico para expresarnos, y otros sectores como el de los agricultores. ¿Cómo se tramitó ese permiso? Porque algo dijo ahora el ministro del Interior, que justo estaba allí. ¿Quién los dejó entrar? La verdad es que el ministro del Interior ¿Quién te deja entrar al Congreso? ¿Tiene que ser la mesa directiva? A ver, son dos instancias en todo caso que podemos entender. El Congreso de la República, quien decide cómo se usa, de qué manera se tramitan, digamos, estos tipos de permisos. Entiendo que el señor Daniel Salaverry, presidente del Congreso, es la que habría autorizado ante el pedido de un conjunto de congresistas, que además hemos visto a Jenny Vilcatoma ahí, que es vicepresidenta del Congreso. Sí, ¿no? y han ido a entregar una carta de parte de este colectivo al señor Vizcarra. La verdad es que ya no saben a dónde agarrarse estos parlamentarios de Fuerza Popular. Yo siento que están en caída libre y en su desesperación pues no les queda de otra que usar a la gente con fines políticos, porque lo que hoy hemos visto es una actividad proselitista. Y entonces aquí el Congreso de la República tiene que definir bien sus mecanismos, en este caso, de actuar, porque hubo ciertos desmanes, ahí vemos las imágenes. Nosotros de verdad vamos a solicitar el uso de la plaza para otras manifestaciones también. Si es así como se abre la puerta, ¿no?, de esta plaza. A todos por igual. De esta plaza, además, pues, pública. Y lo otro, el ministro del Interior parece que desconocía de esta marcha o que habría autorizado de un tramo hacia otro, pero la policía, Enrique, la Policía Nacional es la primera que violenta, agrede y poco o nada ofrece de seguridad para la población manifestante, protestante de otros sectores. Pero resulta que para hoy pusieron el enrejado, o sea, estaban totalmente protegidos. Han sido protegidos por la policía. La verdad es que en todo caso aquí hay un trato realmente discriminatorio, excluyente y para algunos, por supuesto, privilegiados. Eso en nuestro país no lo podemos tolerar. Creo que ahora, pero a ver, tenemos que luchar más bien contra esos tratos diferenciados. Allí habría que aclarar el tema, ¿no? El ministro del Interior probablemente tendría que aclararlo porque, hablando en este caso sin vocería política alguna. Yo anoche le decía a la señora Gaby Pacheco, me parece que se llamaba, de Padres en Acción, que son los que presentaron los recursos, ¿no?, ante el Poder Judicial. Y claro, independientemente de donde uno esté parado, el Poder Judicial en todas las instancias ya ha confirmado el enfoque de género, ha ordenado que el enfoque de género se aplique en la currícula escolar. El Tribunal Constitucional ha hecho lo propio. Así es. Y claro, se supone que el ministro del Interior también representa la línea de la política del gobierno, ¿no?, que ha sido, como repito, confirmada en este caso por el Poder Judicial. Esa parte no la entendería mucho, en todo caso habría que aclararla, ¿no? Sí, aquí están pidiendo algo que es imposible, inconstitucional, eso de retirar la palabra género de todas las políticas públicas y de todo el ordenamiento jurídico de nuestro país, es realmente inadmisible socialmente e incluso para el bien del país, pensando que además nuestro país tiene
suscrito un conjunto de convenios y tratados internacionales, y hay que volver a recordarle a Fuerza Popular que desde el año 95, en donde ocurre la primera conferencia internacional en Beijing, justamente para acordar un conjunto de políticas a favor de las mujeres, el señor Fujimori firmó esta declaración, esta plataforma de acción de Beijing, comprometiéndose a implementar un conjunto de políticas y programas con enfoque de género. Yo no recuerdo que Alberto entonces, Fujimori haya sido 95, tan conservador por ese lado. Fuerza Popular ha suscrito, y durante todos estos años sus planes y programas de este partido hablan de la igualdad de género porque está en su plan político, y que hoy tengan otro discurso, además de uno de los discursos que termina siendo, si no discriminatorio, que genera una homofobia y un odio hacia el otro ser humano. O sea, la verdad es que esto ya preocupa, porque estamos hablando de una responsabilidad política, institucional, del cumplimiento de un conjunto de compromisos. Para entrar a la OSD, a los países que están en crecimiento y en desarrollo, uno de los objetivos que deben cumplir los países es la igualdad de género. Entonces, le traslado realmente pidiendo imposibles también. Le traslado algunos de los argumentos tal como ellos lo presentan. Cuando uno les dice, por ejemplo, embarazo adolescente, que en el Perú es una tragedia sanitaria y tragedia de vida para muchísimas de las mujeres que ven, en todo caso, sus aspiraciones, incluso profesionales y de proyecto de vida, pues truncas en situaciones así. Ellos sostienen que el enfoque de género se está aplicando desde el año 2004, ¿no? O algo así, y las cifras de embarazo adolescente no han cambiado. Entonces, que eso grafica, en todo caso, para empezar, el fracaso de ese enfoque de género. La verdad es totalmente equivocado ese análisis. Claro, por supuesto que van a intentar de cualquier forma argumentar sobre pretexto de que existe una ideología. Dentro de las poblaciones indígenas, por ejemplo, se habla de por lo menos el doble del promedio nacional de situación de embarazo en adolescentes. Por supuesto, claro. Y esto es un desafío precisamente desde hace muchísimos años, porque en territorios como en la Amazonía y en la serranía nuestra no llega una educación sexual integral hacia los adolescentes. Los propios escolares, Enrique, en Ayacucho, en Huancayo, en Cusco, en todo el país, los adolescentes que tienen conciencia de derechos, que tienen formación ciudadana, que tienen capacidad de lectura y de análisis, están hoy reclamando por sus derechos a una salud sexual reproductiva. Ellos lo que señalan... Ellos mismos dicen, necesitamos información. Señalan que lo que se está haciendo es, además del tema, el tema homosexual y qué sé yo, se está impulsando y se insiste en impulsar una sexualización temprana del adolescente. Totalmente adelantar falso. el inicio de su vida sexual Bueno. a través de esta política. Sí. ¿Qué Totalmente nos dice? falso, porque ya en reiteradas veces han explicado los funcionarios públicos, la ministra de Educación, que dentro de la currícula, porque ellos también están cuestionando de cómo en la currícula se pretende sexualizar la educación, la perversión, y que desde temprana edad en ningún momento hablan, por ejemplo, de enseñarles sobre sexualidad a niños de 5 años, de 6 años, 7 años. Estamos hablando de adolescentes, y la verdad es que tanto les preocupa de que los chicos tengan que ser incentivados para la iniciación sexual. Los chicos a los 10 años, 12 años, tienen un conjunto de no solo preguntas, sino también inquietudes y deseos propios de descubrir su cuerpo. Eso que ellos temen, sus hijos ya lo están de algún modo experimentando, y lo que necesitan es una información adecuada, correcta, una información que les permita ejercer también en términos de derechos. Es aquello que te permite construir tu futuro, pero consciente de aquello que además es parte de tu ciudadanía. Y para de tu buena condición parte humana. y para buena parte del Perú, como usted lo señala, en el caso de muchas poblaciones rurales amazónicas, No implica tienen además información. que nadie te toque, o sea, es decir, va mucho más allá en términos de lo que lamentablemente es una cultura que persiste, ¿no? En muchos puntos de nuestro país. Yo La conversaba cultura con machista sigue estando presente, Enrique, en todos los estratos sociales, en todos los espectros de nuestra vida, no solamente en el plano de cuando se habla de violencia contra la mujer, está en el campo laboral, en el campo educativo, en el campo social, está en el ámbito del hogar, de la escuela, la comunidad, en instituciones más altas y de prestigios, así como en instituciones de gobierno local o alguna institución de sociedad civil. Existe
está presente, es algo que necesitamos deconstruir y esto parte justamente desde tener un análisis desde el enfoque de género. O sea, que ellos otra vez, ahí otra vez... ellos intentan Pero tergiversar reclaman que otra esto vez es un o libro. defienden sus roles, defienden los roles del hombre y de la mujer en términos de lo que es la concepción de la familia. Me he ido aprendiendo todo el punto de vista porque también uno tiene que Hay un que poco... escuchar y No, pero creo que entonces, es importante que la gente escuche y tenga destruye la familia el raciocinio enfoque de propio. género, destruye la familia como el peruano la entiende. Miren, para empezar, no hay ningún rol estático definido, intocable entre hombres y mujeres. Los roles se van construyendo. Los roles a lo largo del tiempo han ido cambiando. Hoy tenemos hombres asumiendo roles de cocina. Los grandes chefs, también hay hombres. Antes La mayoría, no de los veíamos, conocidos no era también. normal, entre comillas, ver a una mujer conducir un auto. Hoy mujeres y hombres conducen auto. Antes se decía que el trabajo, por ejemplo, de conducir en el campo, por ejemplo, decían un tractor. Ay, eso es actividad para los hombres. Y hay mujeres que manejan tractor, están manejando maquinarias pesadas. Hay un conjunto de otros roles, por ejemplo. Cuando las hablamos mujeres en de ciencia. educación rural, por ejemplo, el número de niñas que deja de ir al colegio por dedicarse a las labores agrícolas o demás es mucho más alto que el de niños, en muchos casos también. O sea, Porque también la discriminación son de discriminadas género en ese siempre sentido. se ha entendido como que incluso los derechos de las mujeres son casi que inferiores a las de los hombres. Y eso la hemos ido arrastrando de generación en generación. Aquí hay que decirle a ese grupo bastante equivocado, que creo que va más allá incluso de velar por proteger a los niños, por proteger y garantizar los derechos de la mujer, lo que están cometiendo es una, en todo caso, contravención hacia los derechos fundamentales de las personas. Y para nada se afecta a las familias. Ellos defienden un tipo de familia nuclear, papá, mamá, hijos. En este país, Enrique, tenemos desde familias separadas, desde hijos que viven con abuelos, de chicos que viven o han crecido en casas hogares, en centros residenciales. Yo conozco muchos jóvenes que se han criado desde adolescentes hasta su juventud en centros residenciales. Pero Y por su eso... familia es ese grupo humano colectivo. La comprensión de familia para estos jóvenes que no han crecido, diríamos, en una familia típica, nuclear, tradicional, ¿qué les decimos? O sea, que vamos a trabajar solo por quienes tienen la familia nuclear constituida. Pero y eso los evapora, otros, o sea, eso evapora por eso- como tal la idea de familia nuclear tradicional o no necesariamente. Mire, lo que pasa es que... O sea, el que tiene se mantiene el derecho del que quiere mantener su familia nuclear tradicional. Por supuesto. Y tiene que partir justamente por la libertad de decidir cómo, en qué momento, con quién se hace la familia. Las mujeres, Enrique, antes las mujeres ni siquiera decidían el esposo que querían tener. Los esposos eran impuestos. Nuestras abuelas, en algunos Eran casos matrimonios nuestras madres, arreglados. eran matrimonios arreglados. Tipo, o sea, tipo, escuchar a grupos como los de islámico tradicional. este colectivo con Mis hijos no te metas, y además a parlamentarios, por ejemplo, en el Congreso, decir que la sexualidad y los fines de la sexualidad es eminentemente reproductiva. Lo que dijo la señora eso Limborgo, realmente también lo recordamos. es preocupante y ya hasta de terror, ¿no? Porque justamente eso es lo que cuestionamos, de que las mujeres seamos vistas solamente como reproductoras para traer hijos al mundo y que el objetivo último es tener la familia. Hoy esos roles han cambiado. Hoy esas perspectivas de construir un proyecto de vida, Enrique, van variando. Hoy las jóvenes tienen que decidir y están en su derecho pleno en qué momento tener familia, cuántos hijos tener y con quién tenerlas, incluso a no tenerlas, si es que lo deciden. Así es. Eso es libertad, eso es derecho pleno. Entonces, eso es lo que justamente aborda el enfoque de género. Dicen que no están de acuerdo con las familias democráticas, o sea, lo opuesto a democrático es autoritario. Quieren tener familias autoritarias que coaccionan, que controlan, que imponen, que castigan porque estás ejerciendo tu libre sexualidad, que asesinan. No recuerdo el lugar exactamente, ahorita se me viene a la mente. Han asesinado a un enfermero, en la zona norte de nuestro país. Se dice, será materia de investigación, que podría ser por crimen de odio. Un enfermero que por supuesto tenía una orientación sexual distinta, pero que lo asesinaron y luego lo quemaron. O sea, ese tipo de reacciones son las que este colectivo está proyectando. A mí sí me parece
Bien. aterrador tener que asistir a una sociedad de esta naturaleza, porque en principio yo vengo de una familia rural, quechua, de una familia en donde nos ha costado superar también un escenario de machismo y maltrato. Hoy mi padre, por supuesto, tiene otro pensamiento, porque ha habido diálogo, ha habido reflexión. Nuestras hermanas, también de las comunidades, tienen la necesidad de cambiar esos escenarios adversos que han recortado derecho y el futuro de muchas mujeres. O sea, eso creo que es un mínimo de principio que hay que considerar de esta realidad de violencia y de discriminación que vivimos. Y justamente por eso vamos a realizar un importante encuentro internacional con parlamentarias indígenas, Enrique, la próxima semana, Bien. el 31 de mayo y el 1 de junio. Vamos a tener el primer encuentro de parlamentarias indígenas aquí en nuestro país. Vienen parlamentarias de Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala, México, Panamá y Brasil. Chile no puede venir, tiene un pleno importante en el Congreso chileno, pero es parte de esta alianza que estamos haciendo. ¿Cuál es el propósito? Hablar de las violencias que sufren las mujeres indígenas. Estaremos... Porque las mujeres indígenas sufren por lo menos Sin duda. triple o 4 veces de discriminación terrible y que hay necesidad de reflexionar. Estaremos sobre pendientes y haremos la cobertura. El tiempo en televisión Muchas sigue siendo gracias, autoritario y tenemos que seguir rindiéndonos a él a pesar No, yo le de todos los agradezco el cambios en nuestra espacio y la sociedad. paciencia. Gracias a Amable. usted, Tania Pariona. Vamos a terminar esta emisión de Cara a Cara. Sigan ustedes en la programación de las señales de TV Perú. Pasen un buen fin de semana. Nos reencontramos por nuestra parte. Adiós.